Cuando hablamos del sufrimiento, este sufrimiento es agravado o disminuido según las circunstancias y características personales. Por ejemplo, hablando de la sensibilidad, que es una de las circunstancias que hace sufrir más, es fácil comprender que mientras más sensible una persona, mayor es su capacidad para amar, también para sufrir, porque tiene muy afinada esa capacidad de captar todos los detalles, todos los matices de una pena donde otros nada ven o casi nada. A veces me valgo cuando hablo de este tema y digo para manifestar y demostrar cómo se pierde la sensibilidad. Por ejemplo, quien por el vicio ha perdido la sensibilidad, puede ser un alcohólico, por ejemplo, puede contemplar la ruina de su hogar causada por su adicción, el hambre de sus hijos, el trabajo agobiador de su esposa, que él luego también explota, por si fuera poco, y nada de esto lo conmueve. Le pueden decir las palabras más duras que harían que cualquiera se rebelara, pero él ha perdido la dignidad y también su sensibilidad. Se ha embotado y nada le importa, nada le hace mella. No cabe duda, pues, que en la medida en que crece la sensibilidad, crece el dolor. Por eso, un poeta decía, desgraciado del que nació sensible, porque sufrirá más que los otros hombres. Ahora bien, después de la humanidad de Jesús, ¿qué finura de alma puede compararse con la exquisitez de la Virgen María? Ella fue delicadísima, porque fue mujer, porque fue virgen, porque fue madre, porque fue santa. La mujer bendita entre todas las mujeres y el prototipo de todas las mujeres, la virgen de las vírgenes, de una pureza inmaculada, la madre en cuyo corazón pudo caber un amor que envolvió al hombre Dios. Qué tamaño de amor y sensibilidad en la Virgen Santísima, que un amor humano saciando al hombre Dios, un amor divino. Dios y no solo a toda la humanidad, el alma más santa donde parece que se agotó el poder de Dios, es que la había hecho de tal forma el Padre que fuera digna madre del unigénito de sus entrañas, el único que tiene la misma naturaleza, que comparte la naturaleza con su Padre, el engendrado de su propia naturaleza. Pues ahí, como si se hubiera agotado en la belleza, en todas las cualidades que dotó a la Virgen Santísima. Es un decir. El poder de Dios es infinito, pero quiero decir que ahí desbordó su exquisitez el Señor. Por eso fue de una sensibilidad sin comparación, sin que haya alguien que ni de lejos se compare, que sea semejante.
Por eso también ella sufrió más que nadie. Miren, hay otro motivo, el comprobar que su dolor, lejos de disminuir el de su hijo, lo aumentaba. No puede haber un hijo bien nacido que no sufra con las penas de su madre, tanto y más que con las suyas propias. ¿Y qué pensar de Jesús, el Hijo más amante y más puro que ha existido? Además, aquí era un flujo y reflujo. María sufría por los sufrimientos de Jesús y por aumentar ella el dolor de su hijo. Jesús sufría de ver penar a su madre, y muy en especial por ser él el motivo de las penas de ella. Nadie lo ha expresado con tanta elocuencia como Bossuet, que dice que nadie se admire si digo que el dolor de María no tuvo semejante, que produjo en ella efectos que no se pueden encontrar en ninguna otra parte, porque no hay nada que pueda producir los parecidos. El Padre y el Hijo comparten en la eternidad una misma gloria. La Madre y el Hijo comparten en el tiempo los mismos sufrimientos. El Padre y el Hijo tienen una misma fuente de felicidad. La Madre y el Hijo un mismo torrente de amargura. El Padre y el Hijo comparten un mismo trono. La Madre y el Hijo una misma cruz. Si Jesús tiene la cabeza coronada de espinas, todas ellas desgarran a María. Si le presentan hiel y vinagre, María bebe toda su amargura. Si lo clavan en la cruz, María sufre toda la violencia de ese martirio. ¿Quién ha hecho esto sino el amor? No puede decir, aunque en otro sentido, lo que San Agustín: mi amor es mi peso. Porque cuanto más pesa el amor, más oprime el corazón maternal. Este amor pesa como plomo sobre su pecho, que lo oprime y lo aplasta con tal violencia que lo ahoga con tantos sollozos. Acumula sobre su cabeza un peso tan insoportable que la tristeza no le permite desahogarse en lágrimas. Es cuando se le secan las lágrimas al hombre de tanto sufrimiento. Ya se es incapaz de derramar una lágrima. Se secó la fuente de ellas por tanto sufrimiento. Las lágrimas son desahogo. Cuando el sufrimiento es tan sordo, no hay forma de desahogar ese sufrimiento. Allí la tristeza no se permite que se desahoguen lágrimas. Pesa increíblemente sobre todo su cuerpo por una languidez que lo agobia y parece desarticular todos sus miembros. Pero sobre todo, este amor es un peso porque pesa sobre Jesucristo mismo, porque Jesús no está solo en esta conjunción de penas. Vemos entonces cómo esa tercera razón del sufrimiento de la Virgen Santísima
hace que su sufrimiento sea más intenso. Ahí veíamos cómo, compartiendo con su hijo y retroalimentándose sus dolores, cuanto más intenso, y sabemos que el hijo sufría por el pecado de todos los hombres. Esto ni lo podemos imaginar, lo terrible que una naturaleza humana estuviera sometido a semejante dolor, porque si él no hubiera padecido por el pecado de cada uno de nosotros, ese que no hubiera recibido la satisfacción en su dolor que él padeció, no se podría salvar. Siendo pues tan intenso el peso del amor y del dolor de Cristo, en correspondencia podemos entender el dolor que sentía la Virgen Santísima. O sea, porque con Jesús está sufriendo, y ya que él no puede ser consolado porque había que satisfacer por el pecado de los hombres, sin buscar recurso de disminución a su dolor. Allí la Virgen Santísima, entonces, en esa correspondencia, le comunicaba por el amor ese dolor a su madre. Una cuarta razón por la que el dolor de la Virgen Santísima era muy intenso, más intenso que los demás, no porque ya se hayan agotado los motivos de sufrimiento, sino para hacerlo más breve. Algo que aumentó el dolor de la Virgen Santísima. Es indudable que Jesús, por ser buen Redentor, Salvador y Santificador, por ser cabeza de su cuerpo místico, por ser una sola cosa con nosotros, hizo suyos todos los sufrimientos de los hombres en la sucesión de los siglos, desde Adán hasta el último de los mortales que pisa el planeta Tierra. Antes de que hirieran entonces nuestro corazón, estaban hiriendo al suyo, porque se hizo solidario de nuestros pecados. Pues bien, todas esas penas que han sufrido y que sufrirán en la tierra, la Virgen Santísima también las hizo suyas por una doble razón o título: por haberlas hecho suyas el Hijo Divino, y por ser nuestras, de nosotros que también somos sus hijos. Sufría por las penas de su Hijo, sufría por las penas nuestras. Así como las aguas turbias al pasar por filtros se purifican, así todo el dolor humano al pasar por el corazón de Cristo y de María perdieron casi toda su amargura, porque lo dejaron en esos corazones tan amantes como dolorosos. ¿Con qué razón? Dice el Señor: vengan a mí los que están fatigados, mi yugo suave, mi carga ligera. Él aligeró, Él cribó, Él purificó, Él filtró todos nuestros dolores, todas nuestras penas. Pues al reflexionar en estas verdades, nos es posible dejar, o más bien no es posible dejar de sentir el vértigo del abismo, esa sensación de inmensidad que experimentamos al contemplar el espacio sin fin del firmamento en una noche de invierno
o el océano en alta mar, que parece no tener ni fondo, ni límites, ni riberas. Por eso la Iglesia, para darnos una idea de la magnanimidad del dolor de la Santísima Virgen, dolor que despedaza, que tritura el alma, dice que es inmenso como el mar. San Anselmo asegura que por grande que ha sido la crueldad con que atormentaron a los mártires, fue leve, más bien fue nada comparada con la crueldad de la pasión de la Virgen Santísima. Y San Bernardino de Sena afirma que el dolor de María fue tan grande que si lo hubiera repartido entre todas las criaturas capaces de sufrir, todos hubieran muerto al instante. ¿Cuánto le hemos costado a nuestra Madre Santísima? Al sufrir su Hijo por nosotros, ella también era solidaria de ese sufrimiento. Miren, en 4 ocasiones especiales, la Virgen Santísima sufrió la ausencia de Jesús. Primero, durante los 3 días que duró perdido, cuando fueron a visitar el templo de Jerusalén, él tenía la edad de 12 años, un adolescente. Segundo, sufrió la ausencia de Jesús durante los 3 años en que Jesús se separó de la Virgen para dedicarse a la predicación de la buena nueva, si bien andaba acompañándola y sirviéndole unida a las santas mujeres. Vemos cómo a veces no podía accesar a verlo, no tenía acceso a él, tan cerca y tan lejos. Le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Sí, porque no podía meterse ella. La tercera ausencia, durante los 3 días entre la muerte de Jesús y su resurrección, el silencio de la muerte. La cuarta ausencia de Jesús, desde la ascensión de Jesús, en que no lo volvió a ver hasta que María subió a los cielos para gozar eternamente de la presencia y compañía de su Hijo Divino. Este es un océano terrible en el corazón de la Virgen Santísima. Cada una de estas soledades necesitamos revisarlas preparadamente, porque todas tienen una dimensión y una profundidad que debe ser revisada. Miren, estaban obligados, por ejemplo, los judíos a ir en peregrinación al templo de Jerusalén 3 veces al año. En sus 3 primeras fiestas, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, llamada por eso fiestas de peregrinación. Esta ley obligaba solo a los varones, aunque por devoción solían acompañarlos con frecuencia a las mujeres y aún los niños. Y a los varones les empezaba a obligar después de los 12 años cumplidos, edad en que comenzaban a llevar sobre la frente las filacterias,
tubos que contenían un pergamino enrollado donde estaban escritos algunos pasajes bíblicos. Por los muchos judíos de la diáspora y por las dificultades para transportarse a Jerusalén, esas peregrinaciones se fueron reduciendo hasta limitarse a las de la Pascua. Estábamos viendo cuáles eran las fechas tradicionales en que se viajaba al templo de Jerusalén 3 veces al año. Cada año José iba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Sin duda que desde que Jesús pudo hacer el viaje, él y María acompañaban a José. Pero en esta ocasión, en que Jesús había cumplido los 12 años, hizo su primera peregrinación oficial, por así decirlo. Acuérdense que ya antes dije que a los varones les empezaba a obligar esta peregrinación después de los 12 años cumplidos. Ya llevaban ahí en su frente las filacterias ahí, tubos que contenían un pergamino enrollado donde estaban escritos algunos pasajes bíblicos. Bien, de Nazaret a Jerusalén hay una distancia de 120 kilómetros. Y como tenía que recorrerse a pie, no podían emplearse menos de 4 días. Ordinariamente se reunían parientes, amigos y conocidos y formaban pequeñas caravanas. Durante el camino iban separados los hombres de las mujeres, pero con libertad para formar pequeños grupos que entonaban salmos alusivos como el 41, como el siervo sediente languidece por el agua viva. Así mi alma te desea, oh Dios mío, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a contemplar la faz del Señor? Cuando escuchaban el eco de sus cánticos, como venía a propósito el versículo 8, el abismo llama al abismo en el estruendo de las cataratas, y cuando al final de su peregrinación se presentaba a su vista el magnífico panorama de Jerusalén, dominado por la grandiosa mole del templo, entonces entonaban el Salmo 121. Me he llenado de júbilo cuando me han dicho, iremos a la casa del Señor. De antemano señalaban el lugar de la reunión para la noche, y allí se juntaba toda la caravana. La fiesta de la Pascua tenía lugar desde la tarde del día 14 del mes de Nisan, esto es entre marzo y abril, y se prolongaba durante 7 días, del 15 al 21. Estos días se llamaban fiesta de los ácimos, porque durante ellos no se podía comer ni tener en casa pan fermentado, sino solo pan sin levadura, es decir, pan ácimo. Los peregrinos debían estar 1 o 2 días antes para tener tiempo de hacer los preparativos necesarios. La tarde del 14 de Nisan se degollaban los corderos por millares, pues debían ser 1 por cada 20 judíos, a lo más, y su sangre formaba verdaderos ríos. Nos imaginamos los sentimientos que debe haber suscitado esa sangre en el corazón de María. O sea, para ella, que conocía las escrituras, ¿qué le estaba
recordando todo esto. Asaban después el cordero para la cena pascual, acravazado por 2 palos en forma de cruz, imagen acabada del sacrificio del Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. No hablemos solo de presentimientos. La Virgen sabía con certeza lo que significaba el Cordero Pascual. No era sino el símbolo, una prefigura de aquel corderito que llevaba a su lado y que tarde o temprano se haría sacrificado en la cruz. Miren, el cordero, por ejemplo, de primavera que sacrificaban los judíos, era buscando la fecundidad de los rebaños y sacrificaban un cordero para que por la sangre de ese cordero tuvieran vida abundante los demás corderos. Era prefigura de Cristo y la Virgen Santísima lo sabía. Lleno su corazón con esta amargura, la Virgen con Jesús y José subieron por última vez al templo el 22 de Nisan y emprendieron el viaje de regreso. En aquellos momentos todo era confusión, desorden, alegría, cánticos, música y un júbilo desbordante que contrastaba con los sentimientos de la Santísima Virgen. A grandes voces se llamaban los que formaban una misma caravana y convenían en el lugar de reunión para pasar la primera noche. Y como un mar que se desborda, aquellos ríos de gente salían por todas las puertas de Jerusalén y tomaban los más diversos rumbos y caminos. Jesús, premeditadamente, aprovechó aquella confusión para quedarse en Jerusalén sin avisar a sus padres, dándose perfectamente cuenta de la pena que les iba a causar. ¿Por qué lo hizo? En esos días en que entraba oficialmente en la vida social de los judíos, era preciso que afirmara la independencia de su misión divina, que solo estaba sujeta a su Padre. Se puede objetar que podía haber avisado a la Virgen que él debía quedarse en Jerusalén. Su madre de ninguna manera se hubiera opuesto, y si así le hubiera ahorrado semejante pena. Pero aparte de que de todas maneras hubiera sufrido volviendo sola a Nazaret, sin saber cuánto duraría la ausencia, si volvería a verlo, si ya era el principio de su pasión, etc. Aparte de eso, repito, Jesús debía dar ese ejemplo a toda la generación de los elegidos, a quienes les pediría un sacrificio semejante. Era enseñar con las obras lo que más tarde enseñaría con la palabra. El que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Eso ahí lo pueden leer en San Mateo 10:17. Ya era un anticipo, enseñaba con las obras. Deja que los muertos entierren a sus muertos, también dijo en San Lucas 9:6. O sea, tú ven y sígueme. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre,
no puede ser mi discípulo. Claro está, no se trata de odiar, sino de sacrificar aún los afectos más sagrados cuando son un obstáculo para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Más tarde dirá San Jerónimo aquellas terribles palabras: cuando Dios llama, hay que ir adelante, aunque sea destrozando el corazón de un padre o de una madre. Trascendente todo esto que estamos hablando, que explica la actitud de ese Cristo adolescente. Fuerte lo que estamos revisando. Estamos hablando de la supremacía de los derechos divinos cuando se tiene en la balanza a quién atender primero. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandato, primer mandamiento. Pues no es de extrañar que la Virgen Santísima y San José no se hayan dado cuenta de la ausencia del niño, como dijimos. En la caravana, durante el transcurso del viaje, se formaban diversos grupos de parientes y amigos, entre los cuales podía estar Jesús, y por su edad, aún entre los grupos de mujeres. De esta manera María pensó que Jesús estaba con José, y José pensó que Jesús estaba con María. Llegaron por fin al punto de reunión para pasar la noche. Este lugar fue probablemente el Viré, a 16 kilómetros al norte de Jerusalén, donde hay una iglesia en recuerdo de este hecho. Al reunirse la Virgen con San José, se preguntaron mutuamente por el niño. No estaba con ninguno de ellos. Lo buscaron y preguntaron por él. Entre toda la caravana nadie lo había visto en todo el camino. María y José comprendieron entonces que lo habían perdido. Es muy difícil formarnos una idea siquiera aproximado del dolor de María en esta ocasión. Baste decir que, aunque breve, fue quizá, bajo cierto aspecto, el mayor dolor que sufrió en su vida. Miren por qué. La ausencia de Jesús durante su vida pública, aunque más prolongada, era un dolor que tenía para la Santísima Virgen, pues, un paliativo. Sabía que el Salvador del mundo estaba cumpliendo su misión. Desde el rinconcito de Nazaret, donde vivía sola con los recuerdos de Jesús, seguía las peripecias de su apostolado, la eficacia de su predicación, el esplendor de sus milagros, la multitud de convertidos que lo seguían y que lo proclamaban el Mesías prometido. La Virgen sabía, pues, dónde estaba Jesús y qué hacía. La ausencia de Jesús del Viernes Santo a la mañana de la resurrección tenía este consuelo, pero aquella madre desolada, una doble certeza, la de que su hijo había dejado de sufrir y ya no podía volver a padecer, y la seguridad de que al tercer día habría de resucitar para no morir jamás. O sea que el nuevo paliativo ahí para ese sufrimiento. En los largos años de su soledad, después de la ascensión, la Virgen Santísima tenía el gran consuelo de saber que su hijo reinaba glorioso en el cielo,
a la diestra del Padre, y que era su voluntad que su Santísima Madre permaneciera en la tierra para dar vida a la iglesia naciente con sus dolores. Tenía además la Eucaristía, que por solo ella la hubiera inventado Jesús, la misa, la comunión, el sagrario, qué tesoros para la Virgen. Pero la pérdida de Jesús en Jerusalén no tiene ninguno de esos consuelos. No estoy minimizando los terribles dolores que significan todo lo que estoy diciendo, sino que estoy buscando presentar por qué cuando perdió el niño en el templo había un vacío, sin consuelo, sin paliativo. Un paliativo relativo que tuvo en sus otros dolores. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Va a empezar ya su pasión? ¿O bien su ausencia ha sido voluntaria? ¿Por qué ha abandonado a sus padres? Interrogaciones que no tenían respuesta, pero que la Virgen Santísima rumiaba en el silencio de su corazón destrozado. Además, se sumaba la responsabilidad de haber perdido al hombre Dios, al Mesías, al Dios que había encarnado en su vientre y del cual tenía una responsabilidad permanente ante el Padre. Quizás se preguntaba la Virgen si Jesús los había abandonado por culpa de ellos, por algo que no hubieran hecho bien. Es evidente que la conciencia de la más pura de las vírgenes no podía acusarla ni de la sombra de la más ligera falta. Pero una cosa es la conciencia y otra es la imaginación. Sobre todo la imaginación de una madre que en estas circunstancias es su peor verdugo, porque si se figura por una parte que a su hijo le están pasando las peores cosas y por otra se preocupa y se pregunta si por un descuido suyo ha tenido la culpa de esa pérdida. Quien ha presenciado de cerca la tragedia de una madre cuyo hijo han secuestrado, puede formarse una idea lejana del dolor de la Virgen Santísima. Pero siempre hay que agregar esta circunstancia que para la Santísima Virgen era especialmente dolorosa la probabilidad de que su hijo la hubiera abandonado voluntariamente, y entonces surgía más desgarradora la pregunta: ¿por qué? Que este haya sido el dolor más grande de la Virgen, nuestro Señor se lo reveló como dice el padre Faber, se lo reveló a un alma santa. A un alma santa le reveló que ese fue el niño perdido hallado en el templo. Luego el dolor más fuerte de la Virgen, porque estaba rodeado de muchas incertidumbres y preguntas sin respuesta, pero sin paliativos tampoco, y con un sentimiento de culpabilidad, aunque ella, su conciencia, como dije, no le reclamara de algo que tuviera un recuerdo amargo. Nosotros cuando hacemos algo
que bien nos reclama la conciencia. No, los reclamos de ella no eran así, sino, ya dije, la imaginación, que es la loca de la casa, y que a nadie perdona estar siempre haciendo que se desvíe la realidad a ideas inexistentes, pero posibles. Hacía que la Virgen Santísima no fuera la excepción y llevara un dolor desgarrador ante la posibilidad de haber sido la causante de la actitud del niño.